Parte de nuestras convicciones como cristianos es que Dios lo hará. Así que dígale al que está a su lado, Dios lo hará. En nuestra arrogancia muchas veces nos cuesta conceptualizar que otra persona pueda hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Aunque curiosamente en nuestro fuero interno deseamos que los demás hagan lo que a veces no quisiéramos hacer. Hay muchas cosas en la vida o situaciones que no quisiéramos vivir, cosas que no quisiéramos hacer, ropa que no quisiéramos lavar, platos que no quisiéramos restregar, en fin, un montón de cosas, pero alguien tiene que hacerlo. Cuando pensamos en el futuro, cuando pensamos en las cosas para adelante, definitivamente nuestra evaluación muchas veces es limitada. Y saber que Dios lo hará es tremendamente importante. Quiero compartirles el día de hoy una palabra que está en 1 de Tesalonicenses 5, los versículos 12 al 24. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Escuché esta palabra la semana pasada y qué importante es poder discernir que hay aspectos en los cuales Dios le está hablando a uno, en situaciones que uno dice: Señor, esta es tu palabra, pero es una palabra para esta época, pensando en el escenario en que nos encontramos, terminando un año y esperando el otro. Alguien en estos días nos decía: quiero que termine el 2024 porque el 2025 va a ser mejor. Siempre pensamos que el otro año, por el hecho de terminar un año y empezar el siguiente, va a ser mejor. Y es una esperanza que todo el mundo guarda. Todo el mundo desea ver tiempos mejores. Todos deseamos que las cosas cambien. Sin embargo, estas no se dan por azar o por arte de magia, como quisieran decir. De hecho, la Biblia nos llama a seguir su palabra, seguir las instrucciones y ponerlas por obra. Parte de nuestra labor como iglesia es... Ser iglesia es un llamado sublime. Yo estaba compartiendo con algunos, cuando a mí me invitaron a recibir a Cristo y me invitaron a participar, a mí me invitaron a una comunidad cristiana. ¿A cuántos a ustedes los invitaron a una comunidad cristiana? ¿Sí? A poquitos, algunos nomás. Pero a mí me invitaron a una comunidad cristiana y esto para mí fue como bien sui generis, bien así como una comunidad cristiana. Ajá. Y en este tiempo esto me ha hecho meditar de qué implica que somos una comunidad cristiana. ¿Sí? Nos alegramos con las victorias, lloramos con las partidas. Mire, en la vida cristiana se llora harto. En la vida cristiana se ríe también. En la vida cristiana se come. Alguien me decía precisamente esta semana, hubo un ministerio, un grupo que tenía su reunión el día lunes y yo estaba atendiendo a unas personas y llegaron todos con sus cosas para hacer el cierre del año de su ministerio. Y mientras miraban que entraban me decían:
¿pero qué es esto? ¿Una iglesia? ¿Una comilona? ¿Qué? Digo, ¿sabes qué? Para los cristianos el comer es algo importante. ¿Sí? Porque en el comer no solamente está el hecho de interactuar, sino también es una instancia importante de manifestar también esa unidad que nos caracteriza. Ajá. Y en esta perspectiva, Pablo nos da, o le da a la iglesia de Tesalónica, aspectos que siempre tenemos que tener en consideración. No podemos servir a Dios a medias, por lo que fallar no es problema, sino perseverar en el error y la obstinación. Esta semana he escuchado harta esta frase de, oye, vamos el próximo año con todo, ¿ah? Con todo. He escuchado harto esa frase y es como bien canchera, bien así como con todo, ¿ah? Hay que darle con todo. Y yo digo, ¿y en nuestra vida cristiana somos así? ¿En nuestra vida cristiana somos con todo? ¿Sí? A entregarlo absolutamente todo. Siempre pienso en la reina Esther. Tenía una sola posibilidad, la sentencia sobre su nación era muy clara. El 13 de Adar, había un día en que donde encontraran a los judíos, en aquella época tenían permiso legal para matarlos. Y gracias a la convicción de Mardoqueo, su familiar, ella finalmente se convence y dice, mira, voy a ir donde el rey no me ha llamado. Yo soy su esposa, su concubina preferida. Pero el rey hace un mes no me llama para estar con él. Pero entiendo que esto es tan grave, es tan delicado, que voy a ir donde el rey. Y me gusta esta frase, si tengo que perecer, que perezca. Totalmente a contrario sensu de hoy. Hoy día es, no, ¿cómo voy yo? ¿Cuánto me toca a mí? ¿Cómo me voy a salvar yo? ¿Cómo me beneficia esto? ¿Sí? ¿Y cuánto toco yo? En todo orden de cosas. ¿Sí? ¿Por qué estás con esta persona? Porque me beneficia. El día que no me beneficie, hasta luego. Este negocio, esta actividad, este trabajo, ¿sí? Lo que aquí nos contaban de, oye, alégrate, vas a tener un puesto más alto. Y eso es más plata, evidentemente. Y esa es la mentalidad. Y la Biblia habla de una realidad totalmente distinta. Entonces, cuando hablamos de comunidad cristiana, ¿qué implica decir, cómo voy a dar yo? ¿Cuánto voy a dar yo? ¿Sí? Siempre recuerdo aquella historia de un querido consiervo mío que dijo, hay una diferencia entre la gallina y el cerdo. La diferencia está en que la gallina pone los huevos, pero el cerdo se entrega completo. ¿Qué quiere ser usted? ¿Sí? Porque uno simplemente puede poner una parte nomás. Pero dice la Biblia que Jesús entregó todo. En ese sentido, quiero citarles dos pasajes. Uno está en Isaías 29:13. Dice Isaías 29:13, dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado? Dios espera de nosotros que vivamos con todo. Es tanto así que este mismo pasaje, dado por Isaías 700 años antes, respecto del pueblo de Israel, es reafirmado, es tomado por el propio Señor Jesús, quien lo vuelve a citar. Y en Marcos 7, los versículos 6 y 7, reflejan lo mismo. En la Nueva Traducción Viviente dice, hablándole Jesús a los fariseos, que eran gente religiosa, eran gente muy meticulosa, eran gente que andaba preocupada de mucho detalle, de mucha apariencia, de mucha boca para afuera, de mucho mostrar, de mucho que van a pensar. Miren lo que Jesús les dice. Marcos 7, versículos 6 y 7 dice, Jesús contestó, hipócritas.
Jesús dice hipócritas hoy día y le aplica la ley Carín en el acto. Sin embargo, Jesús no va a cambiar su forma de hablar. Hipócritas dice, Isaías tenía razón. Isaías habló esto 700 años antes de mí, dice el Señor. Pero él tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. El humanismo no es divino. Es eso, humanismo. De hecho, existe una corriente que se llama humanismo cristiano, pero no es divina. Sigue siendo humanismo. ¿Qué está alegando Jesús aquí? No sé si la alegando es la palabra correcta. ¿Qué está exigiendo Jesús aquí? Ustedes no aplican para ustedes la frase con todo, ¿ah? Vamos con todo. Ustedes simplemente están diciendo, mira, en la medida que me convenga, en la medida de mis posibilidades, mientras sea beneficioso, si me parece, como yo soy invernista en el verano no, ¿sí? Dependiendo de las condiciones, de las circunstancias. Puro humanismo. Puro humanismo. ¿Qué aconseja la Escritura para seguir adelante? Pensemos en el 2025, aun cuando nadie sabe. Pero pensemos en el 2025. Quiero tomar la Escritura para darle algunos consejos, que primero evidentemente me los aplico a mí. Versículos 12 y 13, 1 Tesalonicenses 5. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Lo primero que quiero destacar en este pasaje, que el liderar o el liderazgo más que un cargo es una responsabilidad. Hemos visto a nivel global un fracaso en el liderazgo, en todo orden de cosas, porque se privilegia el cargo, pero no la responsabilidad. Me abisma en muchos aspectos ver que se establecen decretos, se firman normas, se establecen distintos aspectos y después nadie se hace responsable de aquello. Me parece tremendamente delicado en ese sentido. Y pienso en esta realidad. Cuando Pablo dice, mira, reconozcan a la gente que los preside, reconozcan a la gente que está pagando el precio en cierta medida, por la responsabilidad, no por el cargo, por la responsabilidad. Y yo los miro a ustedes, y muchos de ustedes también tienen cargos de responsabilidad. Hay dos perspectivas. O uno anda detrás de los aplausos, o uno quiere el reconocimiento que viene de parte del Señor. Si usted está detrás de los aplausos, déjeme decirle, nunca van a ser suficientes. Nunca van a ser suficientes. Nunca he visto a un artista satisfecho. Puede llenar estadios, puede llenar teatro, multitudes, pero los aplausos de ayer no sirven para hoy. Si usted está detrás de los aplausos, va a vivir con la angustia de decir, y hoy día, y mañana, y pasado. Si usted entiende su responsabilidad y que Dios le ha puesto en el lugar por un aspecto de responsabilidad, de hacer el bien, de marcar la diferencia, honra al Señor en esa perspectiva. Haga lo que tenga que hacer. Haga lo que tenga que hacer. Asuma la responsabilidad con hidalguía, con valor, pero asuma su responsabilidad. Hágalo. La que sea, cualquiera sea ella. Dice el versículo 13, tened paz entre vosotros. Esto es un llamado a vivir en paz. Y lo primero que tiene que estar en paz es nuestro corazón. Cuidado con la rebelión del corazón. ¿Cómo termina usted este año 2024? ¿Está usted en paz? ¿Hay alguien con quien usted ha guardado cosas en su corazón?
no nos atrevamos a pasar un año siguiente con cosas en nuestro corazón. Es una carga, es un peso. Y a propósito de la Santa Cena quiero compartirles eso. Retenga un poco la idea. ¿Sí? Pero si vamos a empezar un año nuevo, entonces tiene que haber paz en nuestro corazón. Sin deudas. Y vamos a hablar acerca de eso. El versículo 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Madurez o madurar no es lo mismo que crecer. La madurez trae crecimiento, pero el crecimiento no necesariamente implica madurez. Dios nos ha llamado a crecer, a multiplicarnos, pero por sobre todo a madurar. Podríamos tener un lugar mucho más grande y mucho más lleno de personas. ¿Sí? Siempre pienso, cuando yo recién llegué a la vida cristiana, uno de mis sueños era llenar el Estadio Nacional. ¿Sí? Y pensaba cómo hacerlo. Hacía reuniones, me acuerdo, en la universidad, y si llegaban 2 personas era mucho. Y yo decía, ¿y cómo voy a llenar el Estadio Nacional? Con los años el Señor me ha hecho entender que una cosa es crecer y otra cosa es madurar. Nosotros estamos llamados a madurar. Y es una perspectiva con la cual debiéramos también evaluar las cosas. ¿Este año he madurado? ¿Estoy más maduro? ¿Estoy que me caigo del árbol de maduro? ¿O todavía estoy verde? ¿Sí? Dice el apóstol Pablo aquí que él distingue 3 grupos de personas que hay en las iglesias: los ociosos, los de poco ánimo y los débiles. ¿Qué hacer con cada uno de ellos? Alguien podría decir, échenlos. ¿Qué hacer con los ociosos? ¿Qué hacer con los de poco ánimo? ¿Qué hacer con los débiles? Alguien podría decir, mire, échenlos, ¿para qué te complica la vida? Pero Dios sabe por qué Él quiere trabajar con nosotros, con personas que muchas veces tenemos esas características. ¿Qué dice respecto de los ociosos? Muévalos, ¿sí? Amonéstenlos, anímenlos, sáquenlos de ese lugar. ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? Ahora, interesantemente, Pablo habla de, les digo a ustedes hermanos. O sea, esta no es la labor de una persona o de un matrimonio, esta es una labor de todos. Por esa realidad implica ser una comunidad cristiana, vivir en el cuerpo. A muchos les gusta leer Hechos capítulo 2, donde dice que tenían todas las cosas en común y que nadie tenía necesidad de ninguna cosa. ¿Sí? Porque dice que cuando había necesidad, la gente vendía las casas. Escuché esto esta semana, alguien me lo comentó. Había alguna persona que tenía problemas con el diezmo. Decía, bueno, vamos al Nuevo Testamento. La gente vendía todo lo que tenía. ¿Sí? No el 10%, vendía todo lo que tenía. ¿Qué prefieres? ¿El 10% o darlo todo? Como que le gustó el diezmo. ¿Sí? Interesantemente, esa parte es muy grata. Nadie tenía ninguna necesidad y todos tenían todas las cosas en común. Pero lo que muchos no advierten es precisamente aquello. Que también entre ellos se amonestaban, entre ellos se animaban. Uno hoy día hace lo indecible porque las personas participen en las reuniones. En la iglesia del primer siglo, la gente pedía permiso para ser parte de la iglesia. ¿Saben lo que los decían los de la iglesia? Te vamos a observar. Te vamos a mirar. Vamos a ver si eres digno de ser parte de la iglesia de Cristo. Porque si tú entras aquí a ser parte de la comunidad cristiana, a ser parte de la iglesia de Cristo, hay 2 formas de salir. O te lleva el Señor o te matan. No hay más formas de salir. Esto implica todo. ¿Usted entiende eso?
Cuando Pablo habla, de algunos desertores, dice algunos se los entregué al diablo para ver si Dios rescataba sus almas por último. O sea, que el diablo los zarandea allá afuera, que haga lo que quiera con ellos, ¿sí? Que los enferme, que los empobrezca, que los destruya, que les queme todo, para ver si estando así, rescatan su alma. Hoy día uno tiene que hacer lo indecible, rogarle a las personas. ¿Le gustaría a usted venir a reunión? ¿Le gustaría a usted participar? Tenemos galletitas, aire acondicionado no, ¿sí? Ventiladores. ¿Desearía usted, tenemos abanicos? ¿Desearía usted participar? Termina diciendo, habla acerca de los ociosos, que los amonesten, a los de poco ánimo, que los alienten. No viva usted por el ánimo. Eso es una etapa fundamental en la preadolescencia. El preadolescente se caracteriza ¿por qué? Porque no tiene ánimo, se levanta cansado. Y uno lo entiende porque está adoleciendo. Entonces, si su lenguaje es estoy cansado, ¿sí? Ojo. Porque la Biblia nos llama a decir, ¿sabes qué? Pero anímate, levántate, anda a ducharte, lávate la cara, ponte ropa y haz lo que tienes que hacer. No viva usted por las emociones, no viva usted por el ánimo. ¿Y qué dice de los débiles? Y esta es una de las partes que me gusta, porque la Biblia habla que entre los cristianos hay muchos débiles. Muchos débiles. Y cuando usted empieza a leer la obra que Dios hace en muchos hombres de Dios, en muchas mujeres de Dios, se da cuenta que son pura gente débil. Por ejemplo, el gran apóstol Pablo. De buena gana, dice él, me gloriaré en mi debilidad. Porque cada vez que le he dicho al Señor, Señor, sácame esta dificultad, sácame este problema, sácame este mal, ¿sí? Muchos dicen que Pablo tenía problemas a los ojos, a la vista. Dice, cada vez que he orado, particularmente 3, que he clamado a Jesús para que me libre de mis dificultades, el Señor ha sido categórico al decir, ¿sí?, que mejor es que te goces en la debilidad, en las dificultades, en los problemas. Entonces Pablo, ¿qué entiende? Dice, de buena gana me voy a gozar en mis debilidades. Porque Dios me ha dicho que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte. Recapitulo, a los que son ociosos, amonéstenlos. A los de poco ánimo, aliéntenlos. Y a los débiles, sosténganlos. Totalmente lo contrario de lo que uno hace en general con la gente débil. ¿Qué le dice uno a la gente débil? Eres débil, guau, eres débil. ¿Sí? Y en muchos aspectos Dios espera de nosotros precisamente eso. Entonces usted lee la Biblia, que de hecho el 2025 tiene una nueva oportunidad de leer la Biblia en un año. Planes hay suficientes. ¿Sí? Y usted se va a dar cuenta que es pura gente débil. Pura gente débil. El gran libertador del pueblo de Israel, Moisés. Señor, llama a otro. Señor, yo no sé hablar. Señor, pura excusa. ¿Sí? Todos. Gedeón, un tremendo libertador. Señor, una prueba. Mira, que cuando yo voy a dejar este pedacito de lana aquí en el campo, que cuando llegue la mañana, solamente esté mojado la lana y el resto esté seco. Dios se lo concede. No suficiente que hace Gedeón, el valiente, Señor, para asegurarme. Ahora al revés. Y Dios se lo concede. Entonces usted ve que hay pura gente débil, pero que tenía un corazón para clamar a Dios, para buscar al Señor.
Y deberíamos decir en ese sentido, de buena gana, debiéramos motivarnos en nuestra debilidad. Finalmente termina diciendo, sean pacientes con todo. La paciencia debe cultivarse como una característica espiritual. Y cada vez que pienso en la paciencia o que leo de la paciencia, siempre recuerdo aquella historia de esta amada mujer que en una reunión de damas dijo, yo le pedí al Señor que me dé paciencia. Y una que estaba ahí en la reunión, ¿sí?, le dijo, no, niña, le dice, te van a venir cosas tremendas. Te van a venir cosas tremendas. Dice, no importa, yo sé, pero le he pedido al Señor paciencia. Y la paciencia es algo que se cultiva, no se compra en la farmacia, en el supermercado, se cultiva. Se cultiva en los tacos, se cultiva en las filas del banco, del supermercado, de donde usted haga. ¿Sí? Se cultiva. ¿Sí? Se cultiva aprendiendo a dar la pasada cuando usted maneja. Se cultiva en la casa. ¿Sí? Paciencia, paciencia. Dígale al que está a su lado, tenme paciencia, por favor. La frase es solo tenme paciencia, no es otra vez. La paciencia es algo que nos beneficia, hijos de Dios. En otro pasaje, la Escritura dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces la paciencia es tremendamente importante. ¿Sí? Tremendamente importante. El versículo 15 en 1 Tesalonicenses 5 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Yo tengo mis anotaciones aquí. Ante las dificultades, ¿cómo estoy actuando? ¿Soy una persona reactiva o soy una persona proactiva? Ninguno pague a otro mal por mal. La venganza, la actitud de venganza, primero se cultiva en el corazón y después se ejecuta. ¿Sí? Es interesante cómo un pecado, porque la actitud de venganza o de revancha, de hecho Dios dice, no se vengan ustedes mismos. Déjenme a mí la venganza. La actitud en el mundo es como bien valorado que uno se vengue. De hecho dice, dulce venganza. Pero la venganza no tiene nada de dulce, les cuento. Es una amargura que corroe más fuerte. Porque en muchos aspectos uno dice, ¿qué hice? ¿Qué deseé? Entrevistaron a una jovencita en un canal de televisión y la periodista pescó a alguien que iba caminando ahí y vio a alguien joven. No sé, yo calculo de haber tenido 16, 17 años. Y le dice, ¿qué quieres para el próximo año? Porque era una entrevista antigua que la volvieron a sacar. ¿Qué quieres para el año que viene? Y ella se ríe y dice que se mueran a todos los que odio. Y la mujer quedó impávida y bueno, vamos, y no supo qué hacer y se volvieron al estudio. Yo dije, si a los 16, 17 años uno cultiva esa actitud, que se mueran todos los que odio, ¿qué queda para más adelante? Ajá. Literalmente dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Desde los versículos 16 al 21 hay una serie de instrucciones precisas y concretas que vamos a leer. Versículo 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. El gozo. ¿Usted está siempre gozoso? ¿Siempre gozosa? Una buena acción, una buena forma de poder hacerlo es recordar las cosas buenas que han sucedido. Mi esposa tiene mucho mejor memoria que yo, entonces yo le voy a pedir a ella que pase aquí adelante.
y puede hacer un breve recuento de qué hemos vivido este año. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno, están bien como por de aquí para allá. ¿Cómo están ustedes los de allá? ¿Bien? Bien. Qué bueno. ¿Saben qué? En marzo del 2023 vinimos con Loreto Aguirre. Quería tenerlo en video, se los prometo que algún día lo voy a tener. Y mi esposo, vinimos a ver esta casa como otras casas. Y yo le decía, cuando le mostraba las fotos, esta casa nos la entregó el Señor el mismo día que recibimos la demanda para dejar la otra casa. Y me acuerdo que yo le decía, mi amor, en las fotos no se ve si hay una salita, un salón, porque a todas las casas que llegamos hay una sala donde podamos hacer reuniones. Y me acuerdo que vamos a verla, y entramos y veíamos las fotos del primer salón y no sabíamos cómo seguía. Y yo entré y le dije, no, es chico, es chico. Y ya, pero no importa, seguimos viendo. Y mi esposo llegó al patio y se paró aquí y dijo, aquí. Y él hace un gesto que, gracias a Dios, como yo siempre ando sacando fotos y videos, y mi esposo hace así. Aquí, dice, aquí, y hacemos un salón. Y gracias porque tenemos el salón. Yo le quiero dar gracias y quiero ser que el primer agradecimiento sean a todos los que han construido este salón. Hay muchos. Levanten la mano, todos los que han pintado, los que han lijado, lo que han hecho. Que se pongan de pie. Pónganse de pie, por favor, queremos honrarlos en este día. Hágalo. Juan, levántense, por favor, los que Felipe, han venido. Mauro, Juan José. Sí, Roberto. Hay algunos que no han venido hoy día. El Felipe Valtierra, que estaba por allá. Gracias. Rafa. Gracias. Que su recompensa va a ser de parte del Señor. Muchas gracias. Y aquí estamos. Nos falta una sola cosa: el piso. Pero es un detalle. Gracias por sus vidas, gracias por la visión que Dios le dio a mi esposo, porque de verdad era como yo ni siquiera, yo me acuerdo que yo veía el patio tan chiquitito y no puedo creer que esté todo esto. Es un milagro. Gracias, Señor. Le quiero dar gracias al Señor porque el 31 de diciembre del 2023, siendo 11:45, muchos de aquí nos arrodillamos para recibir el año 2024 de rodillas. Y le quiero dar gracias por todos los que estamos acá. Este año lo vamos a volver a repetir. Así que si usted quiere, hable conmigo. Ya, gracias. Gracias al Señor por enero. El primer mes del año que empezamos a juntarnos. La Claudia decía, no teníamos esto, teníamos el piso y el techo. Pero un techo no como el que tenemos ahora. Le quiero dar gracias a Dios por los congresos de Conexión Total y de MOOC del verano. Gracias al Señor porque nuestros jóvenes fueron llenos del Señor. Yo le quiero dar gracias a Dios y quiero pedir que se paren todos los que fueron bautizados el año 2024. ¿Se pueden poner de pie? ¿Quién fue bautizado? Juan, Yanko, Gloria, ¿quién más? Los que participaron en los bautismos, del 2024 de este año. Que fueron bautizados. No, eran hartos de Providencia, lo que pasa es que acá no están todos. Faltan varios que no están. Gracias al Señor por estas vidas que se sumaron a esta comunidad. Gracias al Señor y por todos los que en el 2025 se van a bautizar. Gracias al Señor por los bautismos. Gracias al Señor por las misiones de Brasil en febrero. Y tenemos aquí a la Vero. Vero, ¿dónde estás que no te veo? Escondida. La Vero ahí, gracias al Señor por la Vero, porque ella siempre tuvo en su corazón Selime Brasil. Cada vez que venía a Chile a ver a Macielito, Selime Brasil. ¿Cierto? Gracias, Vero. Y nació en el corazón de Dios, y ahí fuimos, en febrero. En el verano hubo misiones también a Valdivia. Entonces tuvimos misiones Brasil y misiones Valdivia en febrero. Marzo, bautismo. Nuestro congreso de Semana Santa. Gracias, Señor, porque mi esposo decía, es más chico, no importa, hagámoslo acá. No, me decía él, bueno, a él le cuesta, pero después él da y dice, muy bien, porque si como los niños, mi amor, nos vamos a adecuar y hagamos comida para juntar recursos para construir. Miren, yo les quiero decir algo.
No importa, tengo harto pañuelo acá. Gracias por esta familia. Gracias. Yo estaba ahí diciendo, Señor, recuérdame de todo lo que tengo que dar gracias. Y el Señor puso esto en mi corazón y yo le quiero dar gracias a todos los que son fieles en el diezmo y en la ofrenda. Porque gracias a su fidelidad, que es para Dios, se sostiene esta iglesia, se sostiene nuestra familia, que es bíblico. Entonces, gracias, porque aquí estamos, por los que son fieles. Le quiero dar gracias al Señor por el mini congreso de mujeres que tuvimos en mayo. Gracias, 87 mujeres que recibimos del Señor. Gracias porque a fines de mayo hubo otras micromisiones en Valdivia y en Brasil. Gracias, Señor. Volvimos a ir yo a Valdivia. Ayer recordaba que mi esposo me llamó con la pastora de la iglesia cuadrangular, que tenemos como una amistad, como una alianza, así. Joint venture. Ustedes dicen palabras, nosotros aquí en Chile alianza, ¿cierto? Y mi esposo me llama porque estaba con la pastora y ella me quería saludar y yo estaba con la Marce, y todas las misioneras, congelándonos en Valdivia, orando por sus SFAM. Y fue muy emocionante verla a ella y es muy emocionante hoy día poder hablar así. Uno con el teléfono, fue muy lindo. Y fue muy lindo ese ENFA donde hicimos un contacto. Gracias a Manuel y a Mauro y a los de la alabanza siempre. Gracias, de verdad, gracias. Hicimos ese contacto y me acuerdo que estaba con todas las misioneras, con la Marce y su familia. Marce, un beso para ti y para tus hijas. Hicimos este contacto y después con mi esposo. Fue muy emocionante, yo estaba muy emocionada. Y le doy gracias porque esta iglesia se llama Centro de Liderazgo Misionero. Todos debemos tener un corazón que ame las misiones. Y las misiones no es siempre ir a otro lugar. Misión es cumplir el mandato de Dios, que es la gran comisión, compartirle a otra persona de Cristo. Eso es ser misionero. Y después vayan recordándome, volvimos ya en julio, misiones de nuevo a Valdivia. Ya no hubo misiones a Brasil, pero hubo misiones a Valdivia. Gracias, Señor, por el Congreso de Conexión Total. Yo me acuerdo que aquí estaban muchos chicos de Conexión Total contando lo impactante que fue ese congreso. Y me acuerdo de dos testimonios, el de la Yossi y el de la hija de Adriana, el de la Juliana. Yo lloraba, porque me impactaba nuestros jóvenes. Invertamos, si usted escuchó a Claudia y tiene en su corazón invertir en un niño, un joven, no son niños, joven, para ir al Congreso, hágalo. No hay nada mejor que invertir en el reino de los cielos en la vida de una persona. Le quiero dar gracias a Dios por nuestra fonda del fondo. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Septiembre, si se me olvida algún acontecimiento, yo le decía a mi esposo que importante es agradecer por todo lo que ha hecho el Señor, por nuestra fonda, por el campamento como de hombres que tuvieron. ¿Cuántos hombres fueron, mamá? Yo le pongo 30. 30. Espero que el 2025 vayan más. No es un congreso oficial, es una junta que nació en el corazón de algunos hombres aventureros. Es una actividad de varones. Una actividad de varones con mucha testosterona, ¿cierto? Una junta cualquier cosa, así como queremos unas carnecitas, eso es una junta. Bueno, que fueron con todos sus implementos para cazar y vivir de la casa, porque no iban a comer. Pero gracias, y que se sumen más, estas iniciativas son súper importantes. Y le quiero dar gracias a Dios porque saben que yo me he gozado con verlos a muchos de ustedes casar. Ayer la Gloria me preguntaba, Lolo, ¿a cuánto han casado ustedes? Y yo recordaba, algunos 50 años, también algunas renovaciones, algunos que se casaron en el Señor, ¿cierto? Los pioneros, ahí la Dani con Freddy. Vamos a tener por ahí algunos otros, esperamos. Le quiero dar gracias a Dios porque hacer iglesia es hacer familia. Y yo pensaba en los casados, en las noticias cuando nos llegan, las noticias de que ella está embarazada. No es estamos embarazados, como una vez mi esposo corrigió. Cuando sabemos del embarazo de alguna, nos dolemos también en algunas pérdidas de embarazo. Nos dolemos cuando también parten. Yo le quiero dar gracias a Dios en este día por la vida de Olger García. Todavía no puedo creer que no está.
y ha sido un año muy difícil. Y yo creo que todos los que hemos estado acá tenemos el mismo sentir. Qué difícil ha sido este año, pero ha sido difícil porque el Señor está preparando nuestros corazones para su pronta venida y el Señor nos va a tratar en horno de aflicción, nos va a purificar en horno de aflicción. Y honro la vida, doy gracias a Dios por la vida de Olger García, nuestro pastor fundador, nuestro papá espiritual, que nos formó, que nos sembró a Cristo, que nos animó. La última vez que lo vimos vivo, el equipo de Selimi, de los tiempos completos de los pastores, fue en esta casa, que él vino y habló con nosotros y todos sentíamos que se estaba despidiendo y nosotros estábamos en negación, no. Y fue aquí donde lo vi, bueno, después lo vi en la clínica, pero todavía siendo él en este lugar. Le quiero dar gracias a Dios por su vida. Le quiero dar gracias a Dios porque como familia cristiana hemos también tenido otras pérdidas que también son pérdidas, pero es una alegría. También cuando pensamos que se han salvado, yo quiero también darle gracias a Dios porque pudimos acompañar a Elvita. Elvita, sé que no estás viendo en la partida de tu hermana. Oramos mucho por su salvación y tú, ¿para qué decir? Gracias al Señor por permitirnos eso. Gracias al Señor por la muerte de Lucas. Fue muy doloroso, muy doloroso. Yo creo que todos el día anterior, cuando estaba mal, estamos clamando por su vida, clamando, pero ¿saben qué? Lucas ha traído la muerte de Lucas, no Lucas, la muerte de Lucas, y sabemos que está en el cielo, que es glorioso, ha traído tanta bendición y nos gozamos. Y hoy día en el funeral de Raquel todos decíamos, pero si aquí estamos despidiendo a Lucas, y hoy estamos despidiendo a Raquel, y como familia también despedimos a Raquelita, que fue una bendición. Mi esposo dijo, hay cosas que me las voy a llevar, que las voy a ocultar, que eran de ella, pero yo quiero honrar. No ocultar, sino me las voy a guardar en el corazón. Me las voy a guardar, que claro. ustedes saben que mi esposo es más introvertido, pero yo le doy gracias a Dios. Soy del grupo de los débiles. Yo también, pero yo soy el grupo de las habladoras. No, yo le doy gracias a Dios por la vida de Raquel. Todos los primeros de enero, de hace 15 años, tal vez más, comíamos el pastel de choclo. Y llegaba todos los 31 de diciembre, que nos enviaba ella, o me pasó muchas veces personalmente, y mis hijas lo disfrutaban. El día 1 de enero era el día que almorzamos el pastel de choclo de Raquel, de la tía Raquelita, como le decía, le mandaban siempre un audio, y mis hijas tenían el top 1. Todos los pasteles de choclo son evaluados por mis hijas, siendo el primero el de Raquel, siempre. Y bueno, doy gracias a Dios por su vida, doy gracias a Dios como se la llevó. Sé que estás con el corazón, con mucho dolor, pero sé que Dios te va a levantar a ustedes dos. Y nos permitió estar como familia. Y hoy día recordaba cuando partió mi papá, la familia carnal, eran como unos 18, y la iglesia estaba llena. Yo creo que familia, yo no soy muy apegada a la familia de mi papá. Salvo algunos tíos, eran muchos, eran 6 hermanos, y yo creo que decían, ¿por qué este hombre era tan famoso? Pero no era mi papá, era la gente que me acompañara a mí. Y porque somos familia. Porque somos familia, y yo le quiero dar gracias a Dios por esta familia. Ayer salimos del velorio y mi esposo me dice, es tan linda la iglesia que el Señor nos ha dado. Y es verdad. Y le quiero dar gracias a Dios por todos los que se han sumado este año. Y me gustaría que también se pusieran de pie. Veo a la Katy, veo... ¿Y tu esposo se fue, Raúl? ¿Quién más ha llegado este año y se ha sumado a nuestra familia? Pónganse de pie. Yo sé que son muchos más. Pero El calor hace estragos, parece. le damos gracias, sí, falta Lavero con su hija también. Le damos gracias a Dios por sus vidas. Este año llegaron a nosotros y ya las queremos y las amamos a usted y a su familia, y esperamos que perseveren. No es fácil la vida cristiana. La vida cristiana se camina por un camino muy angosto, pero es el mejor. Así que Dios las bendiga a su familia, a sus hijos.
pueden sentarse, Dios las bendiga. Y bueno, también a los bebés que vienen por ahí. Y bueno, llegamos a diciembre, la graduación de la dirección educativa. Yo los quiero animar. Miren, la diferencia entre saber y no saber es tremenda. Lo que viene para la iglesia ya desde hace un tiempo y que está muy fuerte es el engaño. Si nosotros estudiamos Mateo 24, lo hemos estudiado en muchos congresos, dice, mirad que nadie los engañe. Si usted no conoce y no estudia la palabra de Dios, es muy peligroso no hacerlo porque usted puede ser engañado. Y lo otro que viene es la apostasía. Yo los quiero animar. Miren, empezamos en marzo y todos se animan. En julio, después empezó a escuchar, no, es que mira, no importa que usted no termine un curso, hágalo de nuevo, hágalo, no deje de estudiar. La diferencia está, dice la Biblia, el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Que no nos pase a nosotros en Lima y Providencia. Estudiemos, busquemos al Señor. Bueno, y por todo, gracias. Gracias por sus vidas, gracias por mi esposo. De sábado a sábado, preparando todas las enseñanzas que Él nos ha dado. Gracias, mi amor. Que Dios te recompense tu obra y tu remuneración venga del parte del Dios de Israel. Así será. Gracias a ti por tu... Muy bien. Estad siempre gozosos, dice la Escritura. Siempre gozosos. Para poder hacerlo, uno tiene que recordar las cosas, ¿sí? Y entonces tener la memoria. Siempre es más fácil recordar lo malo que lo bueno. Si yo me siento con usted y le digo, mira, piensa en 3 cosas buenas. 3 cosas buenas de este año. O incluso del último mes. Tú vas a estar pensando 3 cosas buenas, 3 cosas buenas. Piensa en 10 cosas malas, vas a escribir 15. Siempre pensar en lo malo es más fácil, entre comillas, ¿sí? Pero lo que realmente trae rédito al corazón es pensar en lo bueno. Perdón. Entonces, estar gozoso implica hacer este recuento. La vida de oración, dice el 17, orad sin cesar. Yo quiero hacer hincapié en algo. Yo fui de los primeros, perdón, me retracto. Yo al principio de mi vida cristiana, en los primeros tiempos de mi vida cristiana, me esforcé por orar 1 hora. Entonces tenía puesto un reloj. Y entonces me ponía de rodillas y me ponía a orar. Decía, 1 hora, voy a partir pensando después llegar, qué sé yo, ¿sí? 7, 8, 10 horas diarias, una cosa así. Pero voy a partir con 1 hora. Yo sentía que ya había orado por todo el mundo. Había orado por todas las cargas, por todas las cosas, por los proyectos de 10, 15, 20 años más adelante, ¿sí? Y entonces abría un ojo. 10 minutos habían pasado. Y así la siguiente vez, y así la siguiente vez, y así la siguiente vez. Y me empecé a frustrar, porque yo decía, orar 1 hora es tremendo, orar 1 hora. En un excelente libro que se los recomiendo si quieren leerlo, es un libro muy antiguo, Ni tan solo 1 hora, de Larry Lea se llama. Habla acerca de cómo es el Padre Nuestro, que el Padre Nuestro muchos lo utilizan como un rezo, que puede durar, qué sé yo, 30 segundos en rezar. Pero en realidad el Padre Nuestro está establecido como una forma de oración que por lo menos uno debiera utilizarlo en 1 hora. Cuando Jesús está clamando al Padre por lo que está por venir en el huerto Getsemaní, Él regresa con sus discípulos están durmiendo. ¿Y qué les dice a los discípulos? ¿No han podido velar conmigo ni tan solo 1 hora? Recuerden ustedes que los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Entonces Jesús va y les dice, ahora que los necesito, ¿no han podido siquiera orar conmigo 1 hora? ¿Sí? Entonces no es una medida de tiempo, la vida de oración es una vida constante.
Levántese orando, dúchese orando, maneje orando, tome la micro orando, aproveche los tiempos, cocine orando. ¿Sí? Siempre nos jactamos. Cuando dice, ustedes rezan, no, yo oro. ¿Sí? No, nosotros los cristianos oramos. ¿Y qué es orar? ¿Qué es orar? ¿Qué es orar fuerte? Conversar. Y yo le pregunto, ¿y usted conversa con Dios? ¿Sí? ¿Cómo están las conversaciones con Dios? ¿Lo dejó en visto? ¿Ha estado conversando con Dios? ¿Ha estado hablando con Dios? Situaciones, circunstancias, cosas que pasan. ¿Ha estado hablando sus necesidades con Dios? Cuando vienen dificultades, problemas. ¿Sí? Pienso los baños en los trabajos e incluso en las casas son oratorios. ¿Sí? Yo recuerdo particularmente en una pasantía que hice, más de alguna vez me golpeaban la puerta, oye, sal del baño. ¿Sí? Y era porque yo estaba orando. Otras veces me ponía a orar y se escuchaba, entonces me decía, oye, estás llorando por nosotros, ¿qué te pasó? No sé qué. La oración debe ser una constante en nuestra vida. Ore. Ore todo el tiempo. Ahora, ojo, si usted no lee la Biblia misma dice que la oración que no tiene palabra de Dios, Dios no la escucha. No piense oraciones creativas. Oraciones Pablo Neruda, ¿sí? Poéticas, armoniosas. Oh, amado Señor, quiero en esta hora bendita acercarme a ti. Yo no tengo esa prosa, hay otros que la tienen y aplaudo al Señor por eso. Pero qué distinto es cuando uno ora a través de la palabra de Dios. Señor, tu palabra dice. Tu palabra dice. Mire, cuando usted ora de acuerdo a la palabra de Dios, su oración cambia. Porque usted le está diciendo a Dios, Señor, tú dijiste. Y yo estoy orando conforme a lo que tú dijiste. Y si hay algo que Dios va a respetar es su palabra. En Números 23, Dios dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre. Él dijo y no hará, Él habló y se arrepentirá. Cada vez que usted ora con la palabra de Dios, Dios dice, yo no puedo ir en contra de mi palabra. ¿Usted entiende eso? Yo a veces me puedo estar pensando y digo, Señor, ¿por qué no terminas todo esto y destruyes al diablo y se acaba el cuento? Porque yo tengo mi palabra. Y yo voy a cumplir mi palabra. Entonces, ore sin cesar, pero ore con la palabra de Dios. 18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ser agradecidos. No se puede ser amargamente agradecido. Señor, te doy gracias por este plato de comida. No se puede ser amargamente agradecido. ¿Sí? No apague el espíritu. Apagar el espíritu implica vivir a la deriva, guiado por el humanismo y la racionalidad. Cada vez que usted dice, mira, es que mi lógica, la lógica del ser humano no responde a las cosas de Dios. Cuando usted actúa en su lógica, usted limita a Dios. Porque es ilógico, ninguna religión del mundo puede entender, puede entender que Dios se hizo hombre y murió por aquellos a los cuales demanda adoración. En otro pasaje muy interesante, si mal no recuerdo, es en Isaías, la propia Escritura dice, ¿qué otro Dios ha hecho lo que Dios, el Dios de Israel, ha hecho por Israel? Que lo fue a buscar a Egipto y lo sacó con mano poderosa hasta el día de hoy.
¿Qué otro Dios ha hecho eso? Nos gusta la historia de las 99. ¿Sí? Oh, la oveja 100, ¿no es cierto? La oveja 100. Nos gusta pensar en la oveja 100. Yo les quiero decir algo. Piensa en mentalidad de la 99, no en la oveja 100. Porque para ir a buscar a la oveja 100, Dios primero tiene que asegurar a las 99. Si no, no hay redil. Entonces, antes de identificarse que yo soy la oveja 100, no, mejor sea de la oveja 99, ¿me explico? Porque eso fue lo que hizo David antes de ir a vencer a Goliat. David aseguró primero las ovejas suyas, eran poquitas, y después se fue a la guerra. Eso hablaba de la diligencia que él tenía. Por eso Dios dice, David tenía el corazón conforme a mi corazón, porque piensa como yo. Claro que Dios tiene el corazón que va a buscar las ovejas, pero Él se preocupa por todas. No viva apagando el espíritu. ¿Y cómo se apaga el espíritu? Se ofende, el espíritu se ofende. Con cada cosa que vemos, con cada cosa que hacemos, con cada cosa que... Él se ofende. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. No menosprecie las profecías. Hay un periodo muy lamentable en la época de Israel, en el Antiguo Testamento, en que se levantó una mujer llamada Jezabel. Jezabel asumió el poder en ese Israel por sobre el rey Acab. ¿Sí? ¿Qué es lo tremendo? Que Jezabel logró llegar a la cúspide apagando la voz profética. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Jezabel? Destruir a Elías. Porque mientras hay un Elías, alguien que hable de parte de Dios, Jezabel no puede avanzar. ¿Por qué? Porque Elías habla de parte de Dios y descubre la verdad. ¿Me entiende? ¿Cuál es la única forma que la oscuridad y la mentira triunfen? Que la verdad se apague. Que la verdad se calle. Cuando Pablo dice aquí, no menosprecien las profecías, es que considera, aprenda usted a oír cómo es la voz de Dios, a discernirla. De hecho dice, examinen las profecías, no crean cualquier cosa, ojo. Pero eso ¿qué implica? Afinar la voz. Y uno afina la voz con alguien que uno conoce. ¿Sí? Yo me imagino que a usted le ha pasado, a mí muchas veces. Yo estoy en mi oficina acá y siento la voz de alguno de ustedes y digo, oye, esa es la voz de fulano o fulana. Por lo general no fallo. Y me sorprendo cuando me equivoco porque, oye, se escuchaba como la voz de... Si eso pasa entre nosotros, ¿cuánto más importante es con Dios? Señor, tu voz. Yo sé que tú... ¿Cómo sabes que es la voz de Dios? Porque yo sé que es la voz de Dios. Y la palabra me lo reafirma. Yo sé que es la voz de Dios. Piense usted, eso es una locura. Dios me habló. Salga usted a la calle si sabe que Dios me habló. Van a llamar inmediatamente a algún sanatorio. ¿Sí? Oiga, vengan a buscar a este loco que dice que Dios le habló. ¿Sí? O a esta mujer que dice que Dios le habló. Claro. Pero cuando usted sabe que Dios le habló, usted sabe que Dios le habló. Y su palabra así lo reafirma. Entonces asegúrese de escuchar la voz del Señor. ¿Sí? La gente de su presencia, dice la Biblia. Y finalmente, examinad todo y retened lo bueno. Viva bajo el discernimiento de Dios, no su propia opinión. No su propia opinión. Termina los versículos 22 al 24 para que oremos. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel el que os llama, el cual también lo hará. No permitas que el mal more en ti. El riesgo es terminar habitando con el maligno. Hay una diferencia entre morar y habitar. El morar, ¿sí? Hay una diferencia entre morar y habitar.
como la diferencia entre la moral y la ética. Morar implica implica una estadía temporal. ¿Sí? Cuando le dice, menos mal que llegaste a la casa. ¿Sí? A mí me lo dijeron muchas veces, menos mal que llegaste. ¿Sí? Entonces, ¿qué le estaban diciendo a uno? Tú como que moras aquí, pero no habitas. Habitas, ¿qué es? Aquí, esta es tu casa, este es tu lugar. ¿Sí? La diferencia entre la moral y la ética es que la moral es una morada, es algo que es pasajero, que va cambiando de acuerdo a las circunstancias, el tiempo. La ética es como esta casa. La ética implica un lugar cerrado, un lugar centrado, un lugar fijo, un lugar que no cambia. ¿Sí? Por eso nuestra perspectiva no es moral. Los cristianos no podemos ser moralistas. Los cristianos tenemos que ser éticos. Los principios de Dios son válidos en cualquier época, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. ¿Sí? No hay tres causales, ni media causal, no. Siempre la vida, nunca la muerte. No hay medias tintas. Varón y hembra los creo. Punto. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ética, una casa. Estas perspectivas, miren, si nosotros no las retenemos, piensen en esto, si nosotros no retenemos esto, no hay ninguna esperanza para nadie. Si nosotros no retenemos estos principios, nadie va a tener la esperanza de algo diferente. Porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios y al oír lo que Dios dice, yo tengo la esperanza de algo diferente. Pero si yo no tengo algo fijo, yo hoy día puedo estar aquí, mañana puedo estar allá, hoy día habito con este, mañana habito con este otro, y el riesgo está en que yo puedo estar en la cama con el mismo diablo. Porque usted tiene una casa, un lugar, una fe, un Dios, un bautismo. No puede tener varios dioses, no puede tener varios bautismos, no puede tener varias religiones, varios principios, ¿sí? Varias conveniencias. La santidad debe ser objetivo en nuestra vida. Es lo único que manifiesta un deseo por estar con Dios y ser como Él. Dios es santo. Debiéramos nosotros ser santos. Y finalmente, dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esto parece imposible, pero Dios tiene el poder para hacerlo. Dios tiene el poder para hacerlo.